Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Si hubiese una palabra con la cual pudiéramos describir a Dios, ¿cuál sería para ti? Los maestros a través de la historia nos enseñan y la Biblia lo confirma plenamente, que Dios es santo. Santo es la palabra que describiría la esencia de Dios. Una palabra que en ocasiones tomamos muy a la ligera. Y por cuanto Dios es santo, cada instrucción es santa. Cada mandamiento es santo. Cada orden de Dios es santa. Y Él llama a su pueblo a ser santo. Así es que las instrucciones que Dios había dado a Moisés son instrucciones santas porque vienen de Dios. Y la santidad de Dios nos enseña que no hay sino bendición en cada una de ellas, de aquellas instrucciones de Dios. Y que siempre el buen ministro de Dios, aquel que ha sido llamado y que entiende su llamamiento, debe de usar de diligencia en su persona para que lleve las cosas en agrado, de acuerdo a nuestro Dios, que es Dios santo. Estamos nosotros estudiando el libro de Levítico y vamos a entrar en el capítulo 10. Y allí ocurre algo que es muy difícil de entender. Difícil por cuanto a nuestra mente nos es contrario a nuestro entendimiento humano. Pero la Biblia habla de ello y necesitamos hablar de ese tema y también aprender y considerar nuestras propias vidas. Aunque vivimos en el tiempo de gracia, la santidad de Dios no ha cambiado. Es la misma ayer, es la misma hoy, va a ser la misma mañana. Así es que la santidad de Dios nunca cambia y Él nos llama a ser un pueblo santo. Así es que bienvenidos a Vida en la Verdad, y les recuerdo que Moisés había consagrado a Aarón, a sus hijos. Aarón y sus hijos ya estaban en función, estaban bendiciendo al pueblo, pero ocurre algo en los hijos de Aarón. Vamos a Levíticos capítulo 10, versículo 1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Observen este acontecimiento. Aquellos jóvenes que habían sido consagrados junto con su padre Aarón llevaron un fuego extraño y nadie sabe qué llevaron, pero nos dice la Biblia que era extraño, que era algo que Dios no había dicho ni había pedido. Si tú vas al libro de Éxodo, capítulo 30, versículo 9, cuando Dios da las instrucciones sobre el altar de incienso que está en el en el lugar santo, pero al ladito del velo, que es la separación del lugar santísimo. Y allí en ese altar, que es el más pequeño,
Está otro altar, pero está afuera en el patio y es más grande. El que está en el patio es el altar de los holocaustos, de los sacrificios, pero el que está dentro es el altar del incienso. Y el incienso que se quemaba aquí, el fuego que se usaba aquí era muy especial. El incienso era muy especial porque Dios había dado instrucciones precisas de cómo hacerlo y cómo llevarlo a cabo. Entonces, en Éxodo 30, versículo 9, ya había dicho Dios: no ofreceréis sobre el incienso, sobre él, o sea, sobre el altar, incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. O sea que Dios ya había dado la instrucción que él no quería cosas extrañas, que solo quería que se llevaran en ese altar las cosas tal y como Dios lo había dicho, las cosas que Dios se había dicho, el incienso especial aromático y el fuego especial que se iba a llevar a cabo todos los días en aquel altar. Pero ¿qué ocurrió? Estos jóvenes hicieron algo diferente que lo que Dios había ordenado. ¿Qué ocurrió? Versículo 2. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó. Y murieron delante de Jehová. Cuando nosotros escuchamos estas palabras, nosotros en nuestra humanidad nos es difícil entender. Mas sin embargo, cuando Dios nos ha dado el privilegio de conocerle, de recibir sus instrucciones, que sabemos que es para nuestra bendición, nuestro beneficio, hemos de ser diligentes, porque Dios es Dios santo, Dios es santo. Todas las instrucciones que Dios le había dado a Moisés tenían el propósito de renovar su pacto, porque ellos habían pecado anteriormente haciendo un becerro de oro, y Dios había dicho: no puedo ir con ustedes. Le había dicho a Moisés: no puedo ir porque los voy a consumir, porque donde hay pecado es contrario totalmente a la gloria de Dios, a la santidad de Dios, y va a fluir su santidad en fuego. La Biblia enseña que Dios es fuego consumidor y que en su presencia no hay alguna manera que pueda una persona estar en pecado o estar haciendo lo que él quiere, o estar haciendo como la persona quiera. Dios tiene una orden, Dios tiene una manera que Él ordena, es una manera sagrada, correcta, perfecta, de bendición, de instrucción, para beneficio del hombre. Y para que esté Dios allí, y Dios es el que consagra todo y bendice a todos. Entonces estos jóvenes entraron e hicieron algo que era contrario a lo que Dios ya les había instruido. Y salió fuego de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Versículo 3. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Pues de alguna manera el pueblo iba a recibir un mensaje de que Dios es Dios justo, Dios bueno, Dios que bendice, Dios que
llama a la libertad, Dios que alimenta, Dios que mantiene en victoria a su pueblo, pero que también, sobre todas las cosas, es Dios santo y que las cosas, las instrucciones, las ordenanzas, todo lo que Él pide, tiene santidad. Entonces, todo lo que había en el tabernáculo había sido consagrado y era sagrado porque Dios estaba allí y entonces todo estaba santificado. Si es que estos jóvenes cometieron un grave error al hacer alguna cosa que Dios les dijo que no hicieran. Y entonces Dios, al llevar aquello a cabo, su santidad, vuelvo y repito, fluyó en fuego y los consumió al mirar el asunto de pecado, de contrariedad que estaban haciendo. Y eso iba a traer gran enseñanza y temor reverente al pueblo, pero también un sufrimiento tremendo a Aarón, que era el padre de ellos. Pero dice el versículo 3, en su última parte, que Aarón escuchó a Moisés y no dijo nada, y cayó. Versículo 4. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Aquellos jóvenes fueron sacados por algunos familiares de ellos mismos fuera del campamento. El pueblo iba a saber lo que ocurrió. Nosotros lo tenemos escrito y lo sabemos por la historia. Y no va a ser la única vez que a través del fuego Dios consuma a aquellos que están en pecado o que le mienten. Recuerden, Dios es santo. Y las cosas que Él dice y enseña son santas. Versículo 5. Llegaron los parientes y dice: y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Se los llevaron. La muerte no puede estar en el lugar santo. Y específicamente, ellos murieron porque hicieron algo contrario a la instrucción de Dios. Ocurrió un pecado en algo que es santo. Y las cosas santas, sagradas, deberían de llevarse tal y como Dios lo dice. Así es que sacaron los cuerpos y Moisés hablaría con Aarón. Versículo 6. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, sus hijos, porque todavía Aarón tenía 2 hijos. ¿Qué les dijo? No descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis. Ni se levante la ira sobre toda la congregación, pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. ¿Por qué Moisés les dijo esto a Aarón y a los 2 hijos que tenía, Eleazar e Itamar? Porque se había hecho algo equivocado y necesitaban hacer lo correcto. Y no podían salir de ahí hasta que ellos llevaran a cabo las cosas como Dios las había ordenado.
Y como sacerdotes no podían tener contacto con cuerpos muertos que estaban afuera. Fue algo muy triste, una pérdida muy grande, pero apremiaba a hacer lo correcto, de tal manera que Dios mirara la disposición que tenían sus ministros cuando se había hecho un error, un pecado, para restaurar la condición de reconciliación de todos delante de Él. Porque si no se atiende el error cometido, el efecto del error alcanza a más personas. Esto es una situación que se da también espiritualmente, y lo voy a decir: cuando un líder comete un error y no se atiende el error alcanza a todo el pueblo. Ciertamente ya no morimos, aquellos que cometemos errores, de la manera que estos jóvenes murieron, porque nosotros no estamos en la condición y la situación que ellos vivieron. Estamos en los tiempos de gracia, pero tiene efectos, por lo cual los errores se deben de atender. Entonces Aarón y los hijos quedaron allí. No había tiempo para andar de duelo. No podían hacerlo. Tenían que atender aquellas cosas para restaurarlas. Volver al camino de Dios. Mientras que el pueblo iba a ocuparse de los cuerpos de aquellos hombres, de aquellos jóvenes. Y el pueblo, al saber lo que había hecho, lo que había pasado, pues se iba a condoler. Iba a tener duelo, dolor por ellos. Pero si no se atendía el problema, se extendería. Ese es el asunto del pecado, del error. Si no se atiende y se hace lo correcto, se extiende. Y no debería de ocurrir eso. Entonces, en el versículo 7, dice: ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová estaba sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Ellos habían sido ungidos delante de Dios. Necesitaban hacer lo correcto. No podían decir: mira qué tremendo dolor, dejar olvidado la unción que estaba en ellos y correr a su dolor. No, necesitaban, como ya lo he dicho, como personas indicadas, como ministros, volver a lo correcto, quedarse en lo correcto, mantenerse en lo que Moisés les había dicho, y así lo iban a hacer. Y esta porción del Levítico nos enseña el tremendo problema que ocurrió cuando aquellos jóvenes hicieron algo contrario a la santa y bendita instrucción de Dios. Y entendemos, esto exegéticamente está descrito en el Antiguo Testamento y pertenece en el tiempo antiguo. Ahora bien, ¿cómo podemos mirarlo hermenéuticamente, o qué nos enseña el Nuevo Testamento sobre esta situación? Bueno, vuelvo y repito. Las cosas de Dios son sumamente importantes. Las instrucciones de Dios son santas. Siempre han sido santas y no dejaron de ser santas después de la muerte de Cristo. Pablo insiste en sus enseñanzas que el pueblo es llamado a ser santo porque Pedro lo dice: sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces, ¿qué debemos de hacer los ministros para que
nuestros errores que cometamos no se extiendan, ya que el ministro en la actualidad, pues parece que no le ocurre nada, que seguimos viviendo cuando cometemos errores. Bueno, primero que nada, aquí se trata de llevar las instrucciones de Dios como Él las dice. Y en el Nuevo Testamento, como en el Antiguo Testamento, hay doctrina, hay enseñanzas, hay instrucciones. Y Pablo insiste a Timoteo. Nosotros vamos a ir al libro de 2 de Timoteo, capítulo 4. Por favor, 2 de Timoteo, capítulo 4. Pablo, que dejó a Timoteo para corregir asuntos de la iglesia de Éfeso, pues dice en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El mandamiento que Timoteo estaba recibiendo es que se encargue de cuidar, de llevar estas enseñanzas, de que la sana doctrina, la sana palabra fuera cuidada y transmitida. Pablo siempre lo exhortó: tienes que encargarte de la lectura, encargarte de la enseñanza, encargarte de mantener las cosas correctas delante del pueblo. Pero observemos lo que dice el versículo 3, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Por eso el ministro debe siempre seguir las instrucciones santas de Dios, porque la sana doctrina se debe de enseñar, por lo tanto se debe de practicar. Cuando el ministro no practica las instrucciones de Dios, va a transmitir cosas peligrosas al pueblo, va a hacer cosas que van a traer problemas al pueblo y también a su vida. Aunque en ocasiones no se nota, llegará el momento, porque Dios no está ciego, Él mira. Entonces, repito, el versículo 3 dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, que va a haber maestros que enseñen conforme sus deseos y no conforme a sana doctrina. Versículo 4: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. O sea, que va a haber ministros que se van a apartar. Desafortunadamente, los hijos de Aarón se apartaron de la instrucción de Dios e hicieron conforme ellos consideraron. Y acá Pablo le dice a Timoteo: enseña, insiste, corrige, reprende, porque va a haber tiempos donde vendrán personas que van a hablar de otras cosas que no son sana doctrina. Versículo 5. Estamos leyendo en 2 de Timoteo 4, versículo 5. Pablo le dice a Timoteo: pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. O sea, haz lo correcto. Siempre le decía Pablo a Timoteo: sé diligente,
Ten cuidado de ti mismo. Sigue las instrucciones. O sea que Timoteo no estaba en Éfeso para ser como él considerara, sino para llevar a cabo las instrucciones de Dios allí y instruir como Dios dice. El ministro debe de procurar la diligencia para enseñar sana doctrina. Y debemos de saberlo, y yo creo que tú lo sabes. Hay grandes confusiones en la actualidad. Nosotros miramos una gran cantidad de gente que todos eufóricamente parece una gran alegría espiritual. Y a algunos nos gusta y otros lo criticamos. Está ocurriendo asuntos en la vida de la comunidad cristiana que trae confusión. Entonces, voy a procurar darte alguna información en este video para que nosotros pongamos atención donde en ocasiones nosotros descuidamos aquellas cosas importantes de la sana doctrina y estamos incurriendo en ciertos errores. Primero, si nosotros pensamos, escucha, que porque en un lugar hay milagros, porque alguien dice hacer milagros, que esa persona o en esa congregación realmente está el poder de Dios fluyendo a una magnitud que nosotros nos sorprende. Bueno, tenemos que ir a lo que nos enseña la Biblia y ser sensatos con lo que ocurre. ¿Por qué? Porque va a haber comunidad que espiritualiza todo y quiere siempre vivir en un fuego espiritual para que haya ciertas manifestaciones en su vida y piensan que eso es lo máximo. Y tiene su asunto bueno y correcto, pero necesito terminar porque ese es un aspecto. El otro es el cristiano que se nutre de la palabra y que tiene mucho contenido de conocimiento en su mente y tiene una crítica hacia las manifestaciones de ciertos lugares cristianos o de ciertas congregaciones. Así es que tenemos esta situación. El que se cree ser espiritual critica a aquellos que tienen más conocimiento de la palabra. Y los que basan su espiritualidad en el conocimiento de la palabra, pues tienen una crítica a los que basan su espiritualidad en manifestaciones. Mis amados, y ahí es donde nosotros debemos de tener cuidado. Porque lo que está ocurriendo es que va envuelto nuestro deseo y a lo que nos gusta y nosotros consideramos lo exaltamos y a lo otro lo criticamos. Y allí estamos introduciendo a la iglesia ya nuestras enseñanzas, errores, porque hay contrariedades bíblicas. Entonces, ¿qué nos enseña la Biblia al respecto? Ya que una de las doctrinas que más se le llama fuego extraño es al Espíritu Santo, porque algunos dicen no es así, otros dicen no, pues sí es así. Otros dicen, bueno, y si no es Dios, ¿cómo ocurrió el milagro? Y otros dicen, pero pues Dios les hace el milagro, pero
no permanecen en la verdad. Y ahí hay controversia. Y yo estoy aquí y vamos a tratar en la Biblia algunos puntos, por lo menos para tener una iniciativa de entendimiento. Ahora, observemos. Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12. ¿Ves conmigo, por favor? Y vamos ahí. Y vamos nosotros a leer ahí. En el versículo 7, Primera de Corintios 12, 7, habla sobre los dones del Espíritu Santo. Y dice así: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Versículo 9, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Versículo 10, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diverso género de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y la pregunta que podríamos hacer aquí: ¿el Espíritu Santo es real? Claro que sí. ¿El Espíritu Santo es Dios? Claro que sí. ¿El Espíritu Santo tiene dones? Claro que sí. ¿El Espíritu Santo puede manifestarse? Claro que sí. ¿Nada más se me iba a manifestar en el antiguo tiempo o en el principio de la iglesia? Pues el Espíritu Santo puede manifestarse siempre que Él quiera manifestarse. Él siempre tiene los dones y Él da como Él quiere. Él puede hacerlo ayer, lo puede hacer hoy, lo puede hacer mañana. ¿El Espíritu Santo es real? Sí. ¿Se puede manifestar? Sí. ¿Puede usar sus dones en una persona? Sí. ¿Puede repartir como Él quiere? Sí. ¿Podemos negar los dones del Espíritu Santo? No. Ahora bien, ¿nos debemos preocupar nada más por los dones del Espíritu Santo? Pues no es lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña, desde que Cristo dijo la gran comisión, que enseñásemos lo que Cristo había mandado. De igual manera, cuando Cristo empezó su ministerio, lo primero que Él hizo en los primeros días fue dar una tremenda enseñanza que se le llama el Sermón del Monte o las Bienaventuranzas, el Sermón de Bienaventuranzas, donde Él termina diciendo, y eso nosotros lo podemos mirar en Mateo capítulo 5, y el Sermón del Monte es capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, y en el capítulo 7, versículo 24, terminando él su sermón, él dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. O sea que Cristo Jesús enseñó. Y Él pide que vivamos nuestra vida haciendo lo que Él nos enseñó. Para eso necesitamos
escudriñar las Escrituras, tener conocimiento. Entonces, aquellos que estudian, que son como los de Berea, que estudian la palabra para saber que realmente es así como son enseñados, pues están correctos también. ¿Podemos decir que no necesitamos aprender Biblia? No. ¿Podemos decir que los principios de Dios no necesitamos aplicarlos en nuestra vida? No, no podemos decir eso. ¿Cristo nos invita a vivir en sus enseñanzas? Sí. ¿Cristo nos invita a caminar en un camino diferente? Sí. ¿La Biblia nos dice que somos nuevas criaturas? Sí. ¿La Biblia nos enseña que debemos de andar como Él anduvo? Sí. ¿La Biblia nos enseña que debemos de buscar frutos dignos de arrepentimiento? Sí. ¿La Biblia nos enseña que tenemos una nueva manera de vivir? Sí. Y para eso se necesitan las enseñanzas. Por eso Pablo le insiste a Timoteo que guarde las enseñanzas. Entonces, cuando en una iglesia se habla de milagros solamente, o se habla de prosperidad, o se habla lisonja o falacia o puras adulaciones, pues debemos de tener cuidado. ¿Cómo podemos agrupar esto? Bueno, mis amados hermanos, primero, si una persona recibe un milagro o hace un milagro y no sigue el camino de Dios, pues debe de tener cuidado. ¿Por qué? Porque Cristo mismo lo dice. Allí, en San Mateo capítulo 7, versículo 21, Cristo mismo hablando dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién es el que va a entrar? El que hace la voluntad de Dios. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Versículo 23. Cristo hablando dice: y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque una persona puede recibir o hacer un milagro en una ocasión, en otra ocasión. ¿Pueden ocurrir esas cosas? Sí, pueden ocurrir. Cristo lo dijo, puede ocurrir. Pero no estar caminando como Dios quiere. Tú podrás preguntar: bueno, y si no anda caminando como Dios quiere, ¿por qué hace milagros? Ese es otro asunto, mi hermano. La Biblia tiene una enseñanza especial. Aquel que hace milagros, aquella persona que recibe un milagro, eso debe de invitarle a caminar en las enseñanzas de Cristo. Son señales de manifestaciones de Dios para que las personas sepan que Dios es real. Entonces, los milagros son hechos que Dios permite que acontezcan para invitar a las personas a caminar una vida recta. Cristo mismo dijo: si no creéis, porque yo se los digo, crean por lo que yo hago. Entonces, si una persona solo habla de milagros y hacer milagros y más milagros y más milagros y que el Espíritu Santo se manifieste en milagros, pero no vive una enseñanza cristiana, debe de tener cuidado en su vida. Quien pueda llevar a cabo un milagro al orar por otra persona, o quien reciba un milagro. En una ocasión, yo estando hablando con una persona de cierta comodidad económica, hija de un evangelista, yo le hice la pregunta:
primordial o la más importante. ¿Usted conoce al Señor Jesucristo como su Señor Salvador? Él guía su vida. Él es su Señor, su Salvador. Él es su capitán en su vida. La respuesta de ella fue esta. Era una mujer. Oh, yo he visto muchos milagros y he recibido muchos milagros. No era la pregunta que yo estaba haciendo. Qué bueno que haya visto muchos milagros y qué bueno que haya recibido milagros. Eso es magnífico. Pero la pregunta que una persona que recibe eso es, ¿sigo a Cristo? ¿Le sirvo los días de mi vida que estoy caminando en esta tierra? Él es mi Señor, Él es mi Salvador. ¿Me guía su palabra? Y estoy hablando ahorita de aquellos que hacen énfasis solo en una cosa. Y entonces, ahora vamos a hablar sobre aquellos que dicen que aquellos que se gozan en el Espíritu Santo bajo manifestaciones, pues que deberían de aprender. Y tienen razón. Es bueno tener conocimiento, es bueno. Pero no podemos minimizar a las manifestaciones del Espíritu Santo. No podemos dejarlas de un lado, porque el Espíritu Santo siempre es el Espíritu Santo y Él hace como Él quiere. Por eso ha habido grandes manifestaciones en la historia de la iglesia. Desde el día del Pentecostés hasta otros grandes movimientos de la iglesia, donde el Espíritu Santo ha traído avivamiento a través de su palabra y de manifestaciones del Espíritu Santo. Entonces, para ir terminando, la doctrina más hablada es la doctrina del Espíritu Santo en estos dos diferentes aspectos. Y traje esto del Espíritu Santo, ¿por qué? Porque algunos le llaman el fuego extraño. Y no es así. El asunto está que el que sabe palabra debe de saber que el Espíritu Santo puede actuar y puede hacer como Él quiere. Y el que dice que recibe la manifestación del Espíritu Santo debe de ser invitado también a conocer palabra. Así es que el que sabe palabra, a conocer al Espíritu Santo, porque la palabra y el Espíritu Santo están unidos. Y al que conoce el Espíritu Santo, a conocer palabra para vivir correctamente delante de Dios. El asunto que debemos de tener cuidado, porque cuando nosotros le llamamos todo espiritual, y estoy hablando a aquellos que nos encantan las manifestaciones del Espíritu Santo, que es algo bueno, pero descuidamos el conocimiento de la palabra. Entonces ocurre que empezamos a introducir todo lo que nosotros consideremos que está bueno. Y se introduce a la iglesia una doctrina que no está descrita con nombre, pero que los que hemos vivido un poquito largo en el Evangelio, sabemos que a los maestros se le llama la doctrina del modernismo. Y la doctrina del modernismo se introduce a una congregación sin sentir. ¿Por qué? Porque se trata precisamente de todas aquellas cosas que van saliendo nuevas y si son atractivas, se empiezan a introducir. A eso también se le llama fuego extraño. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que todas las cosas nuevas son malas? No. Pero no todo lo moderno se puede introducir. Porque hay cosas que dañan. Hay cosas que benefician, pero hay cosas que dañan. Entonces, dentro de las cosas nuevas que van saliendo en este mundo, debemos de tener cuidado. Llámese música, llámese vestimenta, llámese deportes, llámese instrumentos, llámese medios de comunicación. Pues hay una gran cantidad de ellos que son perfectamente bien.
pero hay una gran cantidad de cosas que no. Entonces se debe de guardar los principios y fundamentos y no introducir cuanta cosa pensemos que se puede introducir. Porque nuestro trabajo es que la sana doctrina fluya. Entonces, nosotros debemos de vivir una vida de balance, de creer en el Espíritu Santo, creer en su palabra, creer en la prosperidad, creer en la sanidad, creer en la exhortación y creer en la consolación. Creer en predicar también para motivar, pero creer en predicar también para exhortar. Si se puede tener una guitarra moderna, qué bueno. Si se tiene una guitarra viejita, porque es lo único que se tiene, perfecto. No hay ningún problema, pero no tenemos que ser buscadores por la atracción humana a las cosas modernas, porque eso también se le llama doctrina del modernismo, y eso lo practica la comunidad cristiana, que es más liberal, y se introducen cosas que son peligrosas, y debemos de recordar que todo es lícito, pero no todo conviene. ¿Por qué? Porque hay cosas que promueven realmente fuegos extraños en la iglesia. Y por último, tengamos cuidado con la música. ¿Por qué? ¿Por qué tengamos cuidado con la música? No estoy hablando de géneros de música. Algunos de ellos son pasajeros, otros se quedan más tiempo, otros pues son solamente, digamos, géneros que les gustan a unos, otros géneros que les gustan a otros. Pero ¿de qué estoy hablando? Que la música sea cristocéntrica. Vuelvo y lo repito, cristocéntrica. Que todo lo que respire, todo lo que se toque, alabe a Jehová. Y que no sea humanista, sino que sea cristocéntrica. Que hable de las verdades de Dios, que hable de la persona de Dios, que hable del Cristo bendito que murió en la cruz del Calvario, que hable del Espíritu Santo, que hable de los fundamentos de la vida cristiana. Cristocéntrica y de sus grandes testimonios. Tengamos cuidado, mis amados hermanos. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Vamos a tocar muchas veces estos temas. Ahorita fue necesario para traer una comparación de lo que ocurrió allá. Porque ciertamente, si descuidamos, podría ocurrir lo mismo al final de nuestros días, por lo que no cuidamos en la iglesia del Señor. A aquellos jóvenes les ocurrió en el mismo rato. A nosotros, Dios nos llamará a cuentas y lo sabemos. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Los espero para el próximo video.